Estamos grabando. Entonces, les decía que hay que tener mucho cuidado, ¿no? El balance de materia es correcto, no hay ningún problema con esto. Esto siempre se cumple, ¿no? Siempre se cumple. Ahí está, esto siempre se cumple. En cambio, esta otra, los volúmenes no son aditivos, ¿de acuerdo? Los volúmenes no son aditivos. Ya, vamos a continuar. Estos conceptos ya los vimos, ¿no? Proporción, ¿no? Ahí está. La proporción, jóvenes, se define como la parte entre el total, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Parte entre total, o también una proporción puede ser parte entre parte, ¿no? Y más que todo, el concepto de fracción, ¿no? ¿Sí? Fracción, acuérdense, el concepto de fracción. ¿Sí? En este caso, es parte entre el total, ¿no? La proporción es de forma general, ¿no? Pero más que todo nos interesa el concepto de fracción. En masa, todo esto es en masa, ¿no? En masa, en unidades físicas o unidades químicas. Ahí está, así se define la fracción. Se divide el componente, la cantidad de ese componente, de esa parte, entre la cantidad total, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, si tenemos en una solución un soluto y un disolvente, tendríamos que la proporción de soluto, ¿no? La proporción de soluto es igual a dividir la parte del soluto entre el total. Pero el total es la suma de ambos, ¿no? Es la masa de soluto más la masa de solvente, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, ahí tendríamos la proporción de soluto. O también, si quieren, la fracción de soluto. Y lo mismo podríamos tener una fracción o una proporción de agua, ¿no? La parte, que es en este caso el agua, entre el total, ¿no? Fíjense. ¿Y cuánto me debería dar esta sumatoria? ¿Quién me puede decir? A ver, ¿cuánto me da la suma de la fracción del soluto y la fracción del disolvente? ¿Cuánto me debería dar esa sumatoria? ¿Alguien se acuerda? Me debería dar siempre 1, ¿no? La sumatoria me tiene que salir 1. ¿Ya? 1. Ahí está, ¿no? Tiene que salirme 1, ¿no? La suma de las fracciones me tiene que salir siempre 1. Ya. Ahora, cuando hablamos de soluciones, es muy importante tener métodos o formas de expresar la concentración, es decir, las proporciones, ¿no? Ya, más que todo, se utiliza la proporción del soluto, siempre la del soluto, la del disolvente no tanto. A esto le llamamos concentración, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo mezclo sal en agua, alguien podría preguntarse, ¿cuánto es la concentración de la sal en esa solución acuosa? O si yo me compro una soda, ¿no? Y pregunto, ¿cuánto es la concentración de azúcar en esta soda, en esta bebida gaseosa? ¿No? ¿Por qué? Porque me interesa mucho, porque no me hace engordar, cosas así, ¿no? ¿Ya? O cuando, por ejemplo, utilizo alcohol en gel para sanitizarme las manos, ¿no? Entonces yo pregunto, a ver, ¿cuánto es la concentración de alcohol en este alcohol en gel? Mínimo tiene que ser 60, tiene que estar entre 60 y 80, porque menos de eso ya no me sirve, no tiene el efecto deseado. Entonces es muy importante expresar la concentración. Para esos jóvenes tenemos unidades físicas de concentración y unidades químicas, ¿ya? Las unidades físicas ya medio las conocen. El porcentaje de masa, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Esto es nuevo, el porcentaje masa-volumen. Eso lo vamos a ver enseguida. El porcentaje volumétrico y la parte por millón. Esto es muy importante. La parte por millón se utiliza, jóvenes, para representar concentraciones de soluciones diluidas o de mezclas diluidas. Es decir, soluciones en donde la cantidad de soluto sea muy, muy pequeñita. Por eso dice partes por millón, ¿no? ¿Cuántas partes de soluto existen por millón de partes totales? ¿Ya? Ahí está. Estas son unidades físicas. Les hago recuerdo de nuevo que algunos de estos conceptos ya los conocen por el tema anterior.
Y tenemos esto que es relativamente nuevo en nuestro contexto, ¿no? Quizás ustedes ya lo conocen desde el colegio, pero para nosotros es nuevo, ¿ya? ¿De acuerdo? Tenemos entonces también otra manera de expresar la concentración, que son las unidades químicas, ¿no? Tenemos la molaridad o concentración molar. Aquí está. Tenemos la concentración normal o normalidad, también se le llama. La concentración molar o molalidad. No hay que confundir molaridad con molalidad, ¿ya? Estos dos no hay que confundir, cuidado. Y las fracciones molares, que esto sí ya lo conocen, ¿no? Por el tema anterior, las fracciones molares. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ir viendo cómo se calcula cada uno. ¿Cuáles son las fórmulas? Primero, las unidades físicas de concentración. Ahí está. Fíjense, la primera, ¿no? Porcentaje de masa. Así se representa. Ya lo hemos visto anteriormente. La parte, la masa de soluto entre el total, ¿no? Parte entre el total. Se deben emplear las mismas unidades, ¿no? Si vamos a utilizar gramos, entonces tiene que ser gramos de soluto y gramos de solución. O si vamos a usar libras, libras de soluto, libras de solución, abajo, ¿no? Para poder simplificar. O si quiero toneladas arriba, toneladas abajo. Kilos arriba, kilos abajo. Pero siempre en cualquier unidad física además. Y se le agrega el 100, ¿para qué? Para llevarlo a base 100. Por eso se llama porcentaje. Esto ya lo conocen. Veamos esta otra relación de concentración. El porcentaje de masa-volumen se representa así. ¿Ya? Por ciento M barra B, ¿no? ¿Ya? Y también es la parte entre total. No se deben olvidar que en la mayoría siempre se respeta esta relación, ¿no? Parte entre total. ¿Ya? Parte entre total. Entonces, ¿aquí qué tenemos? La parte de soluto y aquí el total de solución. Pero la parte está expresada en masa y el total en volumen. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay la posibilidad de medir el volumen de la solución, ¿no? O si se conoce su densidad, también se puede calcular el volumen de la solución. Pero tengan en cuenta que respeta siempre esta relación, parte entre total, ¿no? De preferencia, las unidades en la masa de soluto tienen que ser gramos y las unidades en el volumen de la solución mililitros, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí fíjense, hay que tener en cuenta esta relación de unidades. Gramo se tiene que relacionar con mililitro, kilogramo con litro, o tonelada, si quieren, con metro cúbico. No se puede utilizar otras unidades. No puedo utilizar libras, pies cúbicos, nada. Solo estas de aquí. Si voy a expresar la masa del soluto en gramos, el volumen de la solución tendrá que estar obligatoriamente en mililitros. No puede estar en otra. Si la masa del soluto está en kilos, el volumen tendrá que estar en litros de la solución, ¿no? Y si la masa de soluto está en toneladas, el volumen de la solución tendrá que estar en metros cúbicos, obligatoriamente, ¿no? Y aquí no es que se simplifican, por si acaso, ¿no? Sino que se retiran estas unidades. Aquí se simplificaron, ¿no? En el anterior, pero aquí no. ¿Por qué? Porque gramos se corresponde con mililitro, aquí está, ¿no? Kilo con litro y tonelada con metro cúbico. No puedo usar ninguna otra unidad por si acaso. No puedo usar onzas, gramos, arrobas en la masa de soluto. Y en el volumen no puedo usar pies cúbicos, no puedo usar eh, ¿no? pulgadas cúbicas, barriles de cualquier unidad de volumen, ¿ya? Solo estas que estoy mostrando aquí al lado. ¿De acuerdo? Bueno, después tenemos el porcentaje en volumen. Totalmente en volumen, ¿sí? Se representa así. ¿De acuerdo? Es el volumen de soluto entre el volumen total. También fíjense que respeta siempre esta relación, ¿no? Todos respetan esta relación. Parte entre total. El volumen del soluto y el volumen total. Las unidades tienen que ser las mismas. Mililitro, mililitro. Litro, litro. Metro cúbico, metro cúbico. Aquí también ya podría usar pie cúbico arriba, pie cúbico abajo, siempre y cuando sean iguales, ¿no? ¿De acuerdo? Pulgada cúbica con pulgada cúbica. ¿Para qué? Para que las unidades se puedan simplificar. Y se le agrega el 100%, como en todos los anteriores casos, para llevar a base 100. Pero mucho cuidado. Esta unidad solo se utiliza cuando el soluto es líquido. ¿Ya? Por ejemplo, para sal que es sólido y agua no puedo usar esto. Entonces no se aplica.
Pero para agua, con alcohol, en este caso el alcohol es el soluto y es líquido, ahí sí podría utilizar, ¿no? Entonces solo se utiliza cuando los solutos son líquidos, nunca sólidos, ¿ya? Este se aplica para cualquier tipo de solución y este también. En cambio, esta tercera solo cuando el soluto es líquido. Y vemos ahora la última parte, las partes por millón, ¿no? De estas unidades físicas de concentración. Ya les dije que se utiliza para expresar concentraciones muy, muy bajitas de soluciones diluidas, ¿no? ¿De acuerdo? En donde las cantidades de solutos son muy pequeñas. Y se utiliza, por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, ¿no? La cantidad de contaminantes que tiene el agua, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Cuánto es la cantidad de metales pesados que tiene el agua? Para los que estudian química, ingeniería ambiental, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente las cantidades de estos solutos son muy, muy pequeñitos al tratarse de soluciones diluidas. Entonces, hay dos tipos de partes por millón, envase masa y envase volumen, ¿ya? Ahí está, envase masa y envase volumen. Envase masa es la masa de soluto, pero miren, estas son las unidades obligatorias, miligramos. Parte entre total, todo respetando parte entre total, no es la misma, ¿ya? Parte entre el total. Entonces, la masa de soluto en miligramos y la masa total de la solución en kilos. Si yo divido esto en esas unidades, tengo partes por millón en base masa. Y en base volumen, también, ¿no? Parte entre el total, igual, ¿no? La masa de soluto en miligramos y el volumen total de la solución en litros. ¿De acuerdo? Ahí está. Si yo convierto la masa de soluto, lo convierto a miligramos y tengo el total de la solución en litros, volumen, ¿no? Divido, obtengo parte por millón en base volumen. ¿De acuerdo? Ahí está. Estas son las fórmulas de las unidades físicas de concentración para las soluciones. Vamos con las unidades químicas. ¿Ya? Ahí está. No se olviden que aquí también respetamos, ¿no? La relación de parte entre el total. ¿Ya? Parte entre el total, ¿de acuerdo? ¿Ya? Aquí tenemos, fíjense, la molaridad o concentración molar. Entonces, muchas veces se le llama también molaridad. Y es dividir la parte entre el total. Pero la parte tiene que estar expresada en moles, en gramomoles, ¿no? Aquí está, fíjense, la unidad. En gramomoles, o moles simplemente dicho, ¿no? ¿Ya? Este signo no significa menos. Cuidado con estar metiendo la pata, ¿no? Significa que es gramomol, o simplemente que el mol tiene que estar expresado en base gramos, ¿no? No es menos. Cuidado con estar poniéndole menos ahí. Simplemente significa que nos estamos refiriendo al gramomol, porque hay el kilomol, hay el libramol, la onzasmol. Entonces, ¿a cuál de todas esas se refiere? Al gramomol o mol simplemente. Ahí está. Entonces, el volumen, ¿no? El total si ya se mide en volumen, pero en litros. Estas son las unidades de preferencia, ¿no? Entonces, las unidades van a ser moles, litro, ¿no? Moles de soluto entre litros de solución. Ahí está, parte entre total. La concentración normal. Ahí está. En este caso tengo una nueva unidad química de masa. El número de equivalentes. Si aquí yo tenía el número de moles, aquí yo tengo el número de equivalentes, ¿sí? De soluto. Entonces, también respeta parte entre total, pero la parte está expresada en equivalentes, ¿no? Esta es la unidad, equivalentes. ¿A cuál de todos se refiere? Al equivalente gramo. Vuelvo a repetir, esto no es menos. No me van a estar preguntando, ¿cómo tengo que restar esto? No es restar, simplemente significa que está expresado en gramos, ¿no? A esto entonces simplemente se le llama equivalentes y punto, ¿no? Es decir, que el equivalente tiene que estar expresado. Casi lo mismo que el mol. Pero el número de equivalentes es una nueva unidad de masa, que ahorita vamos a ver cómo se calcula, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos nosotros el número de moles, que ya lo sabemos, lo conocemos, que es igual a la masa entre peso molecular, que se aplica aquí. Y aquí, jóvenes, tenemos una nueva unidad, que es el número de equivalentes, ¿ya? Que eso lo vamos a deducir enseguida, ¿de acuerdo? El número de equivalentes. Entonces, la parte se transforma a equivalentes y el total en litros, igual que la molaridad, ¿no? ¿Sí? A la concentración normal también se le llama normalidad, ¿ya? Ahí está, normalidad.
Entonces cualquiera puede decir concentración normal o normalidad. Y aquí, jóvenes, tenemos la tercera, esta de aquí, que esta es la única que no respeta esto, ¿no? Es la única que no respeta, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la concentración molar es una proporción real entre partes. Esto es parte entre parte, no es parte entre el total, ¿sí? ¿De acuerdo? La parte es el soluto, ¿no? Y el total es el agua. O perdón, la otra parte. No sería total, ¿no? Es parte entre parte. Parte, entonces, los moles de soluto, aquí está, en gramomoles también, o en moles nomás. Los moles de soluto, entre la masa de agua. No el total. Esto ya no es total, ¿no? Esto es solo otra parte. ¿Sí? La masa del agua, expresada en kilos. Entonces, ¿qué unidades tiene? Moles sobre kilogramo. Entonces, fíjense, acuérdense que esta es la única relación que nos permite calcular la concentración que no respeta esta norma de parte entre total. ¿Por qué? Porque en este caso solamente es parte entre parte, ¿ya? La parte de soluto entre la parte de agua. Por eso hay que tener un poco de cuidado. A esto generalmente se le llama molalidad, ¿sí? Con L, todo con L, ¿no? Concentración molar o molalidad. No hay que confundir con molaridad. La molaridad es con R y la molalidad con L, ¿ya? Y bueno, la última. Esto sí ya todos se acuerdan, la fracción molar, ¿no? Acuérdense que se utilizaba la X, ¿no? Sí. Esto también respeta parte entre total, ¿no? Entonces tenemos la fracción molar absoluto, mole soluto entre moles totales. Y la fracción molar de agua, aunque no es, a veces no es necesario, ¿no? De agua, moles de agua entre moles totales. ¿Y cuánto era la sumatoria de las dos fracciones? 1. Nunca se vayan a olvidar, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Esto también ustedes ya lo conocen desde el anterior tema. Ahí está. Estas son las unidades químicas de concentración, entonces. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Yo sé que algunos de ustedes ya se acuerdan esto desde el colegio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Ya. Vamos a ver y aclarar este asunto del número de equivalentes. ¿Ya? Del número equivalente. Bueno, entonces, jóvenes, fíjense, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Estos dos conceptos. Simplemente para relacionarlos, ¿ya? ¿Sí? Para relacionarlos. ¿Por qué? Porque usted ya conoce. Entonces, fíjense, tenemos el número de moles. Ahí está, esto se acuerda. Eso es masa entre peso molecular, ¿no? ¿Sí? Masa entre peso molecular. Pero ahora, paralelamente, tenemos esta nueva unidad química, es el número de equivalentes. Esto era número de moles, esto es número de equivalentes. Masa, masa. Peso molecular, peso equivalente. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo único que cambia es que aquí se cambia el peso molecular, se cambia por peso equivalente. ¿No? Pero, ¿qué es el peso equivalente? El peso equivalente, jóvenes, se calcula en función a las características del soluto, ¿ya? A las características del soluto, el peso equivalente, ¿ya? Existe una relación entre el peso molecular, ¿no? ¿Sí? Y el peso equivalente. Entonces, fíjense, el peso equivalente es igual al peso molecular entre algo que se llama el número de electrones de transferencia. Aquí está. ¿No? El número de electrones de transferencia. Y ahorita vamos a ver a qué es igual ese número de electrones de transferencia. El número de electrones de transferencia tiene unidades, ¿ya? Por si acaso. Sus unidades son equivalentes sobre mol, ¿ya? Esas son las unidades del número de electrones de transferencia. Esa es la carga eléctrica del ion, por si acaso. El número de electrones de transferencia se calcula en base a la carga eléctrica de los iones que se forman cuando se mezclan con el agua. Y tiene unidades. Por eso lo colocamos entre paréntesis para indicar las unidades. Sus unidades son equivalentes gramos por cada mol gramo. ¿Sí? Ahí está, tiene unidades. ¿No? Y en algunos casos, vamos a ver enseguida, este número de electrones de transferencia es la carga eléctrica del ion. Puede ser su valencia, ¿no? Vamos a ver como ejemplo acá.
Ahí está. ¿Cómo calculamos el número de electrones de transferencia entonces en distintos tipos de sustancias? Por ejemplo, en elementos. En los elementos jóvenes no es nada más que su valencia. ¿De acuerdo? El número de electrones de transferencia. No es nada más que la valencia. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso del aluminio. El aluminio, ¿no? Este es un ejemplo. Ahí está. Es un elemento el aluminio. Supongamos que va a trabajar el aluminio con +3. Ahí está. Esa es su valencia, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Va a trabajar con +3. Entonces, el número de electrones de transferencia es su valencia nomás, 3. ¿Qué unidades? Equivalentes. Gramo. Mol. Sí, ¿no? Ahí está. Esa sería, directamente, es igual a su valencia, ¿no? Por lo tanto, ¿a qué sería igual el peso equivalente del aluminio? Si va a trabajar con +3. Sería igual a su peso. En este caso, como se trata de un elemento, ya no se dice molecular, ¿no? Pero podemos generalizarlo, se dice peso atómico, ¿no? Porque es un elemento. Pero podemos generalizarlo, ¿no? Entonces sería igual a su peso molecular o peso atómico mejor, entre 3. El aluminio, si se fijan en la tabla, tiene redondeando 27 gramos mol. Ahí está, ese es el peso atómico del aluminio. Entre 3. Esto me va a salir 9. 9, ¿no? Entonces, me va a salir 9. Equivalente gramo. ¿Qué unidades? Gramos por cada Equivalente. equivalente. Muy bien, porque los moles se simplifican. Ahí está, ese sería el peso equivalente del aluminio, ¿no? ¿Ya? El peso molecular es 27 gramos mol, es decir, un mol de aluminio pesa 27 gramos, pero un equivalente de aluminio pesa 9 gramos, ¿ya? Ahí está. Así se puede entender. Vamos con los ácidos o los anhidrios. Voy a borrar esto de aquí, a ver. ¿Ya? Total, se está grabando, no hay problema, ¿no? Vamos con los óxidos o anhidrios, ¿no? Anhidrios. En este caso, por ejemplo, es igual a la carga neta del oxígeno, ¿ya? Entonces, el número de electrones de transferencia es igual a la carga neta que tiene el oxígeno. No se olviden que en los óxidos o en los anhídridos, el componente de importancia o común es el oxígeno, ¿no? A ver, por ejemplo, el óxido ferroso, vamos a ver. Ahí está, por ejemplo, el óxido ferroso. Ahí está, ¿no? Es un óxido, ¿no? ¿Cuánto sería el número de electrones de transferencia aquí? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto sería? Si separamos esto, tiene un solo oxígeno, ¿no? ¿Y cuánto es la carga neta del oxígeno? 1, 2. 2. Entonces, miren, me da negativo, pero aquí solo tengo que considerar el valor absoluto. Entonces sería 2 equivalentes mol. ¿De acuerdo? Ahí está. Otro ejemplo, a ver. El óxido férrico. ¿Ya? El óxido férrico. A ver, en este caso, tengo... Oxígeno. Sí, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería el número de electrones de transferencia? ¿Qué me dice? 6. Excelente, ¿no? Porque tengo oxígeno 3, pero cada oxígeno pesa o tiene una carga de 2, digamos. Entonces sería -6. Pero no me interesa el signo, entonces esto sería 6. ¿No? Ahí está. Muy bien, ¿no? Si tuviese otro ejemplo, el trióxido de azufre. A ver, ¿cuánto sería el número de electrones de transferencia? 3. 3 por 2. Porque 6. 6, ¿no? Lo mismo, ahí está. Entonces ya tengo óxidos y anhidrios, ¿no? Ahí está. Esos serían entonces en el caso de los óxidos o de los anhídridos, ¿no? En el caso de los ácidos de cualquier naturaleza, ya sean oxoácidos o hidrácidos, ¿no? El número de electrones de transferencia es igual a la cantidad de hidrógenos que se pueden ionizar, ¿ya? Ejemplo, a ver, el ácido sulfúrico. Ahí está. En este caso, del ácido sulfúrico, ¿cuánto sería el número de electrones de transferencia? 2. 2. En las unidades que ya saben, equivalentes Gramo. mol. Mol. Equivalentes sobre mol, ¿no? ¿Ya? En el caso del ácido fosfórico, ¿cuánto sería? 3. Muy bien, ¿no? En este caso también es
Bueno, no es también, es 3, ¿no? Equivalente es no. ¿Ya? A ver, voy a hacerles algunas aclaraciones sobre esto. Por ejemplo, tenemos otro ácido muy común que es el ácido acético, por ejemplo. ¿Ya? ¿Ya? Aquí lo voy a escribir. Miren, este ácido. ¿Dónde está mi lapicito? Está aquí. Entonces, este ácido. Este es un ácido orgánico en realidad, ¿no? Pero es ionizable. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuánto sería el número de electrones de transferencia en este caso? 4. Aquí está la observación, ¿no? La lógica nos dice que debería ser 4, pero hay que tomar en cuenta esta palabrita, ionizable, ¿ya? Los hidrógenos jóvenes que están unidos a los carbonos son difíciles de ionizar, no se pueden sacar con facilidad, ¿ya? Pero en cambio, los hidrógenos que están apegados a los oxígenos, a los metales, a los no metales, esos sí son fáciles de ionizar, ¿ya? No el carbono que está unido el hidrógeno que está unido al carbono, porque el enlace entre carbono e hidrógeno es muy, muy fuerte. En cambio, un enlace entre hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, metal, no metal, ¿de acuerdo? Es débil. Entonces, aquí la única manera es que yo pueda sacar solamente este hidrógeno. ¿Me entienden? Entonces es uno nomás. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, en el ácido carbónico, aquí otro ejemplo. A ver, H2, sí está bien. CO3. ¿Cuánto sería el número de electrones de transferencia? 2. 2 nomás, ¿no? Aquí, ¿qué hay que Sí. hacer? A ver, alguien me podría decir, ¿pero acaso no está pegado al hidrógeno el carbono? ¿El carbono pegado al hidrógeno? ¿O viceversa? Es que hay que ver, hay que estudiar ahí la naturaleza de los enlaces. Por ejemplo, la molécula de Lewis de este ácido sería así, ¿no? Un oxígeno, Carbono otro y otro. y otro. Y aquí aparecen los hidrógenos. Entonces, al final y al cabo, estos hidrógenos, ¿a quién están apegados? ¿Al carbono o al oxígeno? Al oxígeno. Al oxígeno. Entonces, por eso, y el número de electrones de transferencia es 2. Eso está correcto. ¿Ya? ¿De acuerdo? En cambio, aquí no. Si yo quiero ver la estructura de esta molécula, voy a tener C, un hidrógeno, dos hidrógenos, tres hidrógenos. Ahí está, los 3 hidrógenos apegados al carbono. No puedo sacarlo, ¿no? ¿Ya? Que tengo aquí. Si quieren, para hacerlo más simple, tendría esto, ¿no? Medio. Ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Algo así, de una manera simple y sencilla. Entonces, este hidrógeno solo puede salir porque está pegado al oxígeno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahí está. Aquí vamos a corregir esto para que no se estén confundiendo por si acaso, ¿ya? Este oxígeno, entonces lo vamos a colocar como debería ser, ¿no? Ahí está. Así sería la estructura, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, este hidrógeno es el que está pegado al oxígeno, por lo tanto, este hidrógeno es el que se puede sacar. Entonces, ionizable solamente tiene uno. Por eso es que dijimos que era uno. ¿Ya? Bueno, esa aclaración hay que hacer, ¿no? No es nomás a contar como aparezca, hay que tener cierto criterio también. Pero ya les dije, ¿no? Generalmente en las sustancias orgánicas, porque esto es orgánico, ahí hay que tener cuidado. En lo demás no hay problema. En los demás, ¿no? No hay mucho problema. Por ejemplo, en el sulfuro de hidrógeno, ¿cuánto sería aquí el número de electrones de transferencia? 2 igual, ¿no? 1. No, 2, porque hay 2 hidrógenos, ¿no? ¿Sí? El número de electrones de transferencia sería 2 igual, en las unidades que ya saben, porque tiene 2 hidrógenos. Este es ácido sulfídrico, ¿no? ¿Ya? Es 2. Cada hidrógeno vale 1, entonces hay 2 hidrógenos, sería 2. Ya, vamos a continuar. Ya, si se corta, jóvenes, esta segunda sesión nos volvemos a también reconectar, ¿ya? Total, tenemos que cumplir igual el horario. ¿Sí? Son las 5:25 apenas. Por lo menos tenemos que estar hasta las 6. En las bases, ¿no? O álcalis, ¿sí? Aquí tenemos las bases, ¿no? Es igual el número de electrones de transferencia, ¿no?
¿A qué es igual? Al número de radicales oxidrilo. Nada más, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí yo tengo hidróxido de calcio. ¿Cuántos radicales oxidrilo tenemos? 2. Entonces aquí el número de electrones de transferencia, 2. 2 nomás, ¿no? Equivalente sobre mol, ¿ya? En el caso del hidróxido de sodio, 1. 1. 1. 1 nomás, ¿no? Ahí está. Entonces, sencillito, no hay por dónde perderse en el caso de las bases. En los aquí un poco más de observación en las sales de distinto tipo, ¿no? Sales ácidas, neutras, ¿no? Sales oxisales, sales ácidas básicas, no importa, mixtas, ¿ya? No importa qué tipo de sal sea, el número de electrones de transferencia es igual a carga neta de cualquiera de los radicales, ¿no? Sí, de cualquiera de los radicales. Por ejemplo, miren, tengo el fosfato de calcio, ¿no? Ahí está, el fosfato de calcio. ¿Cuánto sería el número de electrones de transferencia en esta sala? Hay 2 radicales, ¿no? El 6. calcio y el fosfato, ¿no? ¿Cuánto sería? 6. Miren, 6, muy bien. ¿Por qué? Porque si yo separo, miren, tengo 3, separo, ¿no? Del fosfato. El calcio solito tiene una carga de más 2. Entonces, por el lado del calcio sería 2 por 3, 6, ¿no? 6. O por el lado del fosfato que tiene 3 negativos, ¿no? Sí, 3 negativos. 2 por 3, 6. 6. Entonces, el signo no importa. Entonces, en este caso es 6, ¿no? Sí, es 6. Ahí está. Es cuestión nomás de descomponer la sal en sus radicales y calcular la cantidad neta del radical. De esa manera podemos obtener el número de electrones de transferencia. ¿Está bien? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí sobre esto? Ya, vamos a continuar entonces, ¿sí? Mira, aquí tenemos ejemplos, ¿ya? Miren, tenemos que convertir entonces las siguientes cantidades a equivalentes. Esta nueva unidad, ¿no? Equivalente guión gramo. No se olviden, no significa equivalente menos gramos. Simplemente significa que el equivalente va a estar expresado en gramos, ¿no? Se llaman gramo equivalente. ¿Ya? En vez de decir equivalente, le dicen gramo equivalente. O simplemente equivalente. ¿De acuerdo? Ahora, también otra cosita, recordar, ¿no? Que, fíjense, no sé si eso está más adelante. No, no hay. Mejor si lo aclaramos antes de empezar a resolver esto. ¿Ya? También si lo aclaramos. Miren. Ustedes, vamos a ver aquí la pizarrita. Nos quedan 5 minutos. Si se corta, no hay problema. ¿Ya? A ver, ¿dónde está esto? Aquí. Miren, a ver, acuérdense de lo siguiente. ¿No? Miren, con el número de moles, mejor vamos a aumentar esto, ¿no? Con el número de moles, ¿qué teníamos? Las siguientes equivalencias, ¿no? Con el número de moles teníamos estas equivalencias, ¿no? Por ejemplo, un mol era lo mismo que decir un mol gramo, ¿no? Sí. Es lo mismo, ¿sí? Pero teníamos, fíjense, el kilomol, ¿no? El kilomol es 1000 moles. O también la libra mol. La libra mol que era 454 gramomoles. También teníamos el milimol. Ingeniero, ¿un kilomol no es 1000 moles? Sí, se escapó el cerito. Tiene toda la razón, ¿ya? Ahí lo vamos a hacer más bonito. Tiene toda la razón. ¿Ya? 1000 moles. Claro, kilo es 1000, ¿no? Listo. El milimol, la milésima parte. Entonces esto sería igual a 0.001 moles.
O si quieren también el mol sería lo mismo que decir 1000 milimoles. Gramos. Milimoles. Ajá, ahí está. Acuérdense que para el número de moles teníamos estas equivalencias, ¿no? Pero también fíjense que para el número de equivalentes tenemos equivalencias muy similares. Por ejemplo, un equivalente es lo mismo que decir un equivalente gramo, un gramo equivalente. Es lo mismo, ¿ya? Tenemos un kilo equivalente, por ejemplo, ¿no? Que es igual a 1000 equivalentes. Un equivalente libra o libra equivalente, como quieran llamarlo, es igual a 454 equivalentes. Vamos a continuar aquí, a ver, para los equivalentes, ¿no? Ya vamos a continuar entonces. Y miren, ¿no? Eso es la libra equivalente o equivalente libra. Pero también tenemos los mili equivalentes. Un mili equivalente es igual a 0.001 equivalentes. O también si quieren al revés, ¿no? Un equivalente tiene 1000 mili equivalentes. Ahí está. Hay también esas mismas relaciones, ¿sí? No se vayan a olvidar. Esto no está en las tablas de conversión, no está en los libros. Solamente yo se los estoy indicando. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. Eso ya en algún momento les indiqué. Total, esto también se está grabando y lo van a tener documentado. ¿Ya? Bueno, ahora sí. ¿De acuerdo? Entonces, el gramo equivalente o equivalente gramo es lo mismo que anotarlo así nomás. Entonces, fíjense, convertir las siguientes cantidades a equivalentes, dice. 10 gramos de sulfito de potasio, ¿sí? 10 gramos de sulfito de potasio. Vámonos a la pizarrita. Esto lo vamos a borrar. Aunque se nos va a cortar, creo, la clase, pero nos volvemos a unir si se corta, ¿ya? Entonces, el inciso A me dice 10 gramos de sulfito de potasio. Ahí está. Entonces, tengo que calcular el número de equivalentes que hay aquí. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué hacemos? Calculamos la masa molar del sulfito de potasio. El potasio vale 39. Entonces, 39, 2 por 39, ¿no? Más el azufre, un azufre. 32, Y 16, 3 por 16. 3 por 16, ¿no? 3 Sí. por 16. Entonces, todo esto me va a dar 78. 32 nomás. Y esto, 41. Sí. ¿Cuánto es la sumatoria? A ver, jóvenes, de esto. 150 y... No, 158. Sí, está bien. Ahora vamos a ver. 78 más 32 más 41. Muy bien. Ese cálculo mental está buenísimo. 158 gramos mol. Listo. Ahora, acuérdense que el número de equivalentes era igual a la masa entre el peso equivalente, ¿no? Sí. Pero el peso equivalente es masa molar entre el número de electrones de transferencia. O en otras palabras, miren, una fórmula directa, ¿no? Masa molar, pero arriba